Son las tentaciones de Yeshua. Y esto es lo que vamos a estar hablando. Quise poner esta imagen porque de alguna manera lo que estamos viendo ahí en el texto pues es una confrontación entre Su Majestad Yeshua HaMashiach con la serpiente antigua, el Satán, el adversario, el diablo, como él quiera decir. Tienen ahí una confrontación en el desierto. Y bueno, esta imagen me gustó para ponerla y usarla como, como parte del título de nuestro tema, las tentaciones de Yeshua. Y bueno, quiero llamar su atención en este texto de Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, porque lo que nosotros vemos aquí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 16, es nada más y nada menos que pues las tentaciones, ¿sí? Las tentaciones que enfrentó Su Majestad Yeshua HaMashiach. Y mire que la escritura dice que él fue tentado en todo, ¿sí? Él fue tentado en todo, igual que nosotros. A diferencia de nosotros, él no cayó en las tentaciones, pero fue tentado en todo. Cuando la escritura dice en todo, se refiere a estos aspectos de los cuales nos habla Juan acá. Dice el texto, porque todo lo que hay en el mundo, fíjese bien, todo lo que hay en el mundo, es decir, lo que el mundo te ofrece, y recuerde usted quién es el príncipe de este mundo, el Satán. Entonces, lo que el Satán te ofrece, lo que el mundo te ofrece, lo encontramos resumido en estas tres frases. Una, los deseos de la carne. Dos, los deseos de los ojos. Y tres, la vanagloria de la vida. Y dice Juan, estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Entonces, quise poner este texto acá porque eso fue precisamente lo que Yeshua enfrentó, esas tentaciones. Él iba a enfrentar primero los deseos de la carne. Segundo, según nos lo dice Lucas, los deseos de los ojos. Y en tercer lugar, la vanagloria de la vida. Exactamente las mismas cosas que tú y yo enfrentamos todo el tiempo. Las mismas cosas con las que nosotros también somos tentados casi a diario, con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos y con la vanagloria de la vida. Y debemos de tener clarísimo lo que dice Juan acá, esto no proviene del Padre. Es decir, el Padre nunca pierde el control de nada, Él es soberano y por supuesto que Él está en control de estas cosas también, como lo estuvo en ese momento del Satán. Es decir, que el Satán está actuando con la autorización del Eterno para tentar a Yeshua, pero siempre debemos de entender cuando algo viene directamente del Padre y está dentro de la perfecta voluntad del Padre para nuestra vida, o es una prueba o es una tentación. Entonces, el caso de Yeshua, él tenía clarísimo que él estaba ahí en el desierto para ser tentado, ¿sí? Él sabía que todas esas cosas que de parte de Satán iban a ser tentaciones. Entonces, vamos a hablar de la primera tentación de la que nos habla Lucas ahí en su evangelio. La primera tentación. Fíjese que dice Lucas que Yeshua fue llevado al desierto. Primero dice que sale del evento aquel de su tevilá, de su bautismo allá en el Jordán, y sale de esa experiencia lleno de la presencia divina, lleno del Espíritu del Eterno, ya que recuerde aquel acontecimiento donde se oye la voz del Eterno desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y el Espíritu desciende en forma de paloma
sobre Yeshua. Entonces, por eso dice Lucas, él lleno de la presencia divina, lleno del espíritu de Elohim, él va al desierto. Es interesante que según la versión que estemos leyendo de la Biblia, algunas versiones dicen que fue llevado al desierto por el espíritu, y entonces pues ahí algunos entienden que el espíritu pues lo trasladó, se lo llevó como volando, o lo traspuso de un lugar a otro, o por un portal, o de alguna manera, ¿sí? Pero otras versiones de la Biblia dicen que el Eterno le puso en su mente que fuera al desierto. O sea, en lugar de decir fue llevado por el Espíritu, dicen, y el Eterno le puso en su mente que fuera al desierto. Entonces, dependiendo de la versión que estemos leyendo, pues es como usted lo va a leer y como lo va a entender o lo va a interpretar. Ahora, eso no es tan relevante. O sea, el cómo es que él llegó al desierto no es tan relevante, sino el hecho de que fue al desierto. Llegó al desierto para ser probado, para ser tentado, ¿sí? Si fue porque el Eterno se lo puso en la mente, o si fue porque el Espíritu se lo llevó, como haya sido, eso no es tan relevante para la enseñanza. Pero lo menciono otra vez porque si usted es una persona que le gusta leer diferentes versiones de las escrituras, pues probablemente al leer Lucas en distintas versiones se va a encontrar con que, oye, ¿por qué aquí dice tan diferente de esta otra? Bueno, depende de la traducción. Recuerde usted que lo que nosotros leemos finalmente son traducciones. Y en las traducciones, pues, siempre puede haber ese tipo de controversias. Entonces, bueno, él es llevado o él se va solo al desierto, según lo entendamos. Y también lo que dice Lucas es que él está ya 40 días, otra vez. Dependiendo de la versión que estemos leyendo, algunas versiones van a decir, o se va a entender, que los 40 días estuvo siendo tentado por el Satán, ¿sí? Algunas van a decir que todos los 40 días estuvo siendo tentado por el Satán. Otras traducciones van a decir que después de que terminan los 40 días, comienzan las tentaciones. Ahora, específicamente, Lucas y los otros evangelios que hablan acerca de este evento nos mencionan las mismas 3 tentaciones. Entonces, si hubiese sido tentado todos los 40 días, pues seguramente habría unas cuantas más, ¿no?, mencionadas, pero solamente hay estas 3. Y estaba yo leyendo el texto griego, sobre este tema, y realmente en el texto griego pues es como que sí se entiende más que las tentaciones son después, es decir, después de que pasan los 40 días. Sin embargo, Yeshua fue al desierto con la finalidad de enfrentar esas tentaciones, pero se entiende, si vamos a los otros evangelios, que los 40 días fueron como una preparación, ¿sí? Como una preparación espiritual para enfrentar esas tentaciones. Pero bueno, nuevamente, si fue de una manera o si fue de la otra manera, tampoco es tan relevante en sí para la enseñanza que nos da la escritura sobre este tema. Lo que sí ya encontramos es de que dice Lucas que en algún momento después de que pasaron 40 días, su majestad Yeshua HaMashiach tuvo hambre. Y bueno, yo creo que esto es de lo más normal. Si tú ayunas 40 días, pues te tiene que dar hambre en algún momento.
O la forma como está escrito acá es que como si el cerebro está mandando una señal ya de alerta de que, oye, ya es mucho tiempo, ya hay que comer. Recordemos que Su Majestad Yeshua HaMashiach, él vino en carne, él tiene un cuerpo físico igual que el nuestro y necesitaba alimentarse. Está comprobado que el cuerpo humano puede resistir, ciertamente puede resistir bastante sin comer, pero llega un momento en donde ya el cerebro manda una alerta de que, pues si no comes, te vas a morir. Entonces, la frase sintió hambre es algo así como una alerta de que ya él necesitaba alimento con urgencia. Quiere decir que el maestro a estas alturas físicamente él estaba ya muy débil, ¿sí? Y aquí pues es importante decir que en nuestros momentos de mayor debilidad es cuando el enemigo va a atacar. Esto es bien importante. Cuando más débil estés, o cuanto más débiles nos encontremos, el ataque del enemigo va a llegar. Así que tenemos que estar mentalizados para eso. Shalom, familias salinas, bendiciones. Tenemos que estar bien mentalizados, hermanos, para esto. El enemigo que tenemos es despiadado. El enemigo con el cual luchamos es ventajoso. De ninguna manera es un caballero. No estamos en una lucha deportiva, no estamos en una lucha justa en donde el enemigo te va a dar oportunidad de que te levantes. No, no, no. Estamos en una lucha con un enemigo que se va a aprovechar de todo. Y entonces el enemigo cuando te ve débil, ahí es donde te va a atacar más fuerte. Y esta enseñanza la obtenemos de la experiencia de Su Majestad Yeshua HaMashiach, precisamente, que él está débil, su cuerpo está débil por la necesidad de alimento, y entonces el Satán dice, ahora, este es el momento para atacar, y es donde viene entonces la primera tentación. La primera tentación que la relacionamos, según veíamos ahorita en el texto de Primera de Juan 2:16, con los deseos de la carne. ¿Sí? Los deseos de la carne. Shalom, hermana Patricia, Jodesh Tov. Amén, estamos arribando a un nuevo mes. Gracias, hermana. Entonces, cuando hablamos de los deseos de la carne, hermanos, recuerde usted que hay necesidades. Una cosa son las necesidades de la carne y otra son los deseos de la carne. Y es muy fácil, hay una línea muy delgada que divide las necesidades de la carne con los deseos de la carne. Entonces es muy fácil brincarse, muy fácil brincarse de un lado a otro. Es muy fácil que sin darnos cuenta estemos ya con los deseos de la carne y nosotros pensando que estamos cubriendo una necesidad. ¿Sí me explico? Ahí es donde el enemigo es un artista. Cuando el enemigo le dice a Yeshua, por cuanto eres el Hijo de Dios, porque déjeme le digo otra vez, según la traducción que estemos leyendo, en algunas traducciones usted va a leer que dice ahí, si en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces cuando usted lee esa traducción, si en verdad eres el Hijo de Dios, se entiende como si el enemigo estuviera poniendo en duda que Yeshua es el Hijo de Dios. Pero no es así.
¿No es así? ¿Usted cree que Satán no sabía quién era Yeshua? Los demonios no sabían quién era Yeshua. Sabían muy bien, lo conocían muy bien. ¿Recuerda usted aquellos demonios que le decían, ¿qué quieres con nosotros, Yeshua, hijo del Dios Altísimo? ¿Acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían muy bien quién era Yeshua. Entonces, realmente, la traducción correcta debe de ser, por cuanto eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces cambia. Y es importante saber bien o ver bien el texto en el original, porque sí cambia el sentido. Entonces el Satán no está dudando de que él es el Hijo de Dios, sino más bien afirma, hace la afirmación, por cuanto eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y esa era la tentación, los deseos de la carne. Y fíjese que esta es una tentación que es muy usada en nuestros días, en nuestros tiempos, muy usada por Satanás en nuestros días también, incluso a través de líderes religiosos, a través de personas que predican la palabra y que le dicen a la gente, tú eres un hijo de Dios. Y por cuanto eres un hijo de Dios, tú mereces lo mejor. Tú eres un hijo de Dios, tú debes de tener un buen carro, tú debes de vestir con la mejor ropa. Tú eres un hijo de Dios, tú eres el hijo de un rey. Tú debes de disfrutar de los mejores manjares, tú te debes de hospedar en los mejores hoteles, tú debes de ocupar los mejores puestos. Tú como hijo de Dios debes de ganar mucho dinero, etcétera, etcétera. Hoy en día se usa mucho esta estrategia de Satanás, de que por cuanto eres un hijo de Dios, pues tienes que tener lo mejor y disfrutar de lo mejor. Y es ahí, como le decía hace unos momentos, es ahí en donde de pronto te puedes estar brincando, puedes estar pasando la línea. Y en lugar de estar satisfaciendo lo que son las necesidades propias de la carne, pues ya estás en el tema de los deseos de la carne. Eh, el Eterno tenía 1000 maneras distintas de hacerle llegar alimento a Yeshua en ese momento. Recuerde usted cómo incluso el profeta fue alimentado por cuervos que le llevaban el alimento allá hasta donde él estaba. Entonces, el Eterno tenía muchas formas de llevar a cabo la alimentación del maestro. No había necesidad de una cosa de estas como convertir piedras en panes. Es ahí entonces en donde vemos que el enemigo siempre quiere que brinquemos la línea. El enemigo siempre, a través de la tentación, va a estar buscando que nosotros nos salgamos de la voluntad del Eterno a través de engaños, a través de que nosotros pensemos que realmente no estamos haciendo mal, porque a final de cuentas vamos a satisfacer una necesidad propia de nuestro cuerpo. Y pues eso no tiene nada de malo. Pero recuerde usted que hay que saber discernir lo que realmente es una necesidad de la carne y lo que ya es un deseo de la carne. Entonces, el enemigo, esto que quiso hacer con su majestad Yeshua HaMashiach, lo hace también con nosotros y lo hace todo el tiempo, constantemente, y lo hace precisamente así como lo hizo con el maestro, poniendo por delante el hecho de que somos hijos de Dios y que por ser hijos de Dios merecemos lo mejor.
Ese fue su argumento. Ahora, Su Majestad Yeshua contestó a esta primera tentación, como a las otras también, con la Torah. ¿Cuál fue la respuesta del maestro? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra del Eterno. ¿De dónde tomó el maestro esta palabra? Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, usted puede ir allá, ver los versos 1, 2, 3, 4, por ahí, del 1 al 4, y ahí está en donde el maestro Yeshua tomó esta escritura, que algunos comentaristas dicen que Deuteronomio era el libro favorito de la Torah del maestro, porque fue el que más citó, ¿no?, en su ministerio. Entonces, él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Eterno, dice el otro evangelio. ¿Qué es lo que Yeshua está diciendo? Bueno, él está diciendo, gracias hermana Leida, ahí está, de Devarim 8:3, exactamente ese verso es donde el que citó Yeshua. ¿Qué es lo que él está diciendo? ¿A qué había ido él al desierto? A fortalecerse en el área espiritual, a fortalecer su espíritu, porque lo que es nacido de la carne, dice la escritura, carne es, ¿sí? Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces tenemos que siempre entender que las cosas materiales, que las cosas físicas, si bien es cierto, son necesarias y son buenas, porque tampoco estamos diciendo que todo lo material es malo, no, es necesario y es bueno y son bendiciones del Eterno, por supuesto, pero, escrito está que debemos buscar primeramente el reino de Elohim y su justicia, y lo demás es añadidura. Entonces, Yeshua le está dando, está poniendo en orden las cosas aquí y está diciendo, es más importante el espíritu. Es más importante, en este caso, obedecer a la palabra del Eterno, sujetarnos a la palabra del Eterno, sujetarnos a la voluntad del Eterno, es más importante que satisfacer, en este caso, el apetito, ¿no?, del cuerpo. Totalmente válido. Ya dijimos, hay 40 días sin comer, totalmente válido que sientas hambre y que quieras comer, pero lo que no era válido era hacerlo a la manera de el Satán, a la manera del mundo. Entonces ahí es donde necesitamos mucho discernimiento nosotros en nuestro caminar diario, porque esta tentación que enfrentó Yeshua la vamos a enfrentar también. La enfrentamos, de hecho, y la enfrentamos muchas veces. Entonces, debemos de rogar al Padre que tengamos ese discernimiento para darnos cuenta de cuándo nos estamos enfrentando a esta situación y cuándo, o mejor dicho, cuál es la forma, la manera que el mundo nos está ofreciendo y cuál es la forma que el Eterno quiere que hagamos las cosas. Porque Yeshua estaba en todo su derecho de tener hambre y de comer. Y ya dijimos, el Eterno tenía 1,000,000 de formas de proveerle comida. Y no tenía por qué hacerlo a la manera del diablo, y así se lo hizo saber. No solo de pan vivirá el hombre. Si nosotros obedecemos y hacemos las cosas a la manera de Yeshua y ponemos por delante siempre las cosas del Espíritu, ahí, hermano, créame, nuestra mente se va a clarificar completamente. Cuando nosotros le estamos dando su lugar al Eterno, estamos caminando en su Torah, estamos metidos en las cosas del Espíritu y no metidos en las cosas de la carne, cuando llegue el momento de enfrentar una situación así, vamos a tener claridad de pensamiento y vamos a discernir sin problemas cuál es la voluntad de Dios.
Todo lo que hay que hacer es estar bien concentrados en las cosas del Espíritu, así como lo hizo su majestad Yeshua. Vamos a la segunda tentación. La segunda tentación, nos dice Lucas en su evangelio, fue la de que el Satán le ofreció a su majestad Yeshua los reinos de este mundo. Le ofreció los reinos de este mundo y le dijo, mira, se los mostró, lo llevó, dice la escritura, a un monte muy alto y le hizo ver todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te lo voy a dar, te lo doy. Es mío, yo puedo hacer con él lo que yo quiera y te lo voy a dar. Nada más, lo que tienes que hacer es hacerme reverencia, ¿verdad? Inclinarte ante mí, adorarme y todo esto es tuyo. Fíjese, Yeshua no contradice a Satán aquí. O sea, no le dice, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices que los reinos son tuyos? Son de mi Padre, ¿no? Fíjese que Yeshua no lo contradice. Cuando Satán dice, todo esto es mío y yo puedo hacer con él lo que quiera, Yeshua no dijo nada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que efectivamente los reinos del mundo, hasta hoy todavía, están en manos del Satán. Y que el Satán hace y deshace con los reinos del mundo. Todavía, hasta el día de hoy. Esto debido a lo que pasó en el Edén. Recuerde usted que el primer hombre, Adán, fue creado para señorear en este planeta. Pero Adán perdió ese derecho a señorear el planeta cuando él cayó en la tentación y de alguna manera Adán cedió los derechos de reinar en este mundo a Satán. El segundo Adán, que es Yeshua viene a recuperar precisamente ese gobierno, ese señorío, esa majestad, ese reinado. Yeshua viene a recuperarlo. Y Satán sabía a qué venía el maestro, a qué venía Mashiach. Entonces Satán lo que está haciendo es decirle, mira, yo sé a qué vienes. Yo sé que tú vienes a recuperar todo esto. Te lo voy a facilitar. Mira, yo te lo entrego así, facilito. No tienes que ir al madero. No tienes que pasar tanto sufrimiento. No tienes que sentir la muerte. No tienes para qué padecer los horrores del infierno y sentir que tu Padre Celestial te abandona. No tienes para qué sentir la carga de los pecados de todo el mundo sobre tus hombros. No tienes que sentir los horrores de la muerte espiritual. ¿Para qué quieres sentir todo eso? No, mira, te la voy a poner bien fácil. Tú nada más adórame, inclínate ante mí y ahí está. Lo que viniste a recuperar, así te lo doy ahorita. Ahí está la tentación. Qué fuerte, ¿no? Una tentación bien grande. Decíamos en el texto de 1 de Juan 2:16, lo identifica esto como los deseos de los ojos. Primero los deseos de la carne, ahora los deseos de los ojos. Esto de andar viendo lo que uno no debe, ¿no? Es lo que el Satán hace. Le muestra y le dice, mira, y el camino fácil. Irte por el camino fácil. Y esto es algo que a todas luces en las escrituras los creyentes no debemos de seguir.
Yo creo que los que ya tenemos tiempo en esto, en el camino de la fe, hemos aprendido que al Eterno le gusta hacer las cosas a la manera difícil. ¿Sí? Y todos los grandes héroes de la fe, a lo largo de la historia, nos enseñan que siempre la cosa ha sido así, a la manera difícil. ¿Se acuerda usted de aquellas palabras? No ofreceré al Eterno sacrificio que no me cueste. Así es. Siempre a la manera difícil. No, yo no quiero la cosa gratis. Yo quiero hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, ahorita estamos en Shemot y estamos viendo la liberación de Israel de Egipto. ¿Y cómo vemos que va la cosa? A la manera difícil. ¿Sí? El Eterno le dijo a Moisés, esto no va a ser fácil, Moisés, ¿eh? Vas a ir con Faraón y Faraón se va a negar porque yo voy a endurecer su corazón porque quiero que las cosas se hagan así, a lo difícil. Yo voy a mostrar brazo fuerte, voy a hacer un gran despliegue de fuerza y de poder y así es como vamos a sacar a Israel de Egipto. Entonces siempre de la manera difícil. Y vamos a ver en Shemot también que el camino que va de Egipto a la tierra de Canaán realmente era un camino muy rápido. O sea, ellos podían haber llegado rápidamente en cuestión de días, pero realmente ellos tardaron 40 años a la manera difícil. Y podemos seguir citando, hermanos, ejemplos y ejemplos en las escrituras de cómo las cosas al Eterno le gusta hacerlo a la manera difícil, no a la forma sencilla. Decía su majestad Yeshua también que si queremos seguirlo, la cosa va a ser difícil. Él nunca dijo que iba a ser fácil. Los evangelistas que hoy día pintan las cosas bien bonitas y bien fáciles son los mentirosos, porque Yeshua nunca dijo que seguirlo iba a ser algo fácil. Él decía cosas como, las zorras tienen cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Como diciendo, si me quieres seguir, pues para que sepas a lo que te atienes. ¿Sí? El Hijo del Hombre, él decía de sí mismo, si con el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán con el seco? Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si de mí hablaron, imagínense lo que dirán de ustedes. Y cosas así. Él nunca dijo que seguirlo y que obedecerlo iba a ser algo sencillo. Al contrario. ¿Sí? Entonces, hacer las cosas de manera sencilla no es el estilo de Dios. No es el estilo tampoco de nuestro Santo Maestro Yeshua. De ninguna manera. Él decía cosas como que ancho es el camino y espacioso, entiéndase fácil. ¿Sí? El camino fácil te lleva a la perdición. Angosto, estrecho, difícil y complicado es el camino que te lleva a la vida eterna. La segunda tentación tiene mucho que ver con esto. Los deseos de los ojos, el irte por el camino fácil. Satanás le estaba ofreciendo a Yeshua el camino fácil. ¿Sí? Le está ofreciendo que no sufriera. ¿Recuerda usted que en el ministerio de Yeshua, en algún momento, Pedro, su discípulo más cercano a Yeshua, quien iba a ser nombrado por Yeshua como líder de sus hermanos, en algún momento Pedro cayó en el engaño de Satanás. Y cuando Yeshua dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea entregado en manos de los pecadores, que muera y que resucite al tercer día, y Pedro le dijo, no, maestro, no permitas que estas cosas acontezcan, y Yeshua lo reprendió diciéndole, apártate de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Otra vez, ahí Pedro se dejó engañar y se dejó ir por los deseos de los ojos. Puso sus ojos
en lo que Satanás quería que pusiera sus ojos. En no batallar, en no sufrir, en irte por el atajo, en irte por el camino fácil. Recuerda, hermano, ese no es el estilo del Eterno. Así que Su Majestad Yeshua HaMashiach también a esta tentación contestó con la bendita Torah. Nuevamente utilizó la escritura para responder a Satanás y decirle qué cosa. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué texto citó Yeshua en esta ocasión para la segunda tentación? En el primero le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que viene de la boca del Eterno. Para esta segunda tentación, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Con qué respondió Su Majestad Yeshua? Amén. Y otra vez, ¿a dónde fue? A Devarim, ¿verdad? Nuevamente a Devarim. Por eso los comentaristas dicen que le encantaba este libro de la Torah, este Sefer Torah. Devarim, y en el contexto de estas palabras que está citando Yeshua, es Devarim capítulo 6. El contexto es en el Shema, la declaración más grande del universo, la declaración de fe más grande que existe. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escrito está. Y ahí en Devarim capítulo 6, algunos versos después de Shema Israel, es el que está citando Su Majestad Yeshua, cuando dice, escrito está, al Eterno, tu Elohim, solamente a Él servirás, solamente a Él adorarás, solamente ante Él te inclinarás. Gracias, hermana Leida, que nos está dando las citas. Ahí está Devarim 6, 13, exactamente, que está citando Yeshua. Entonces, existe un solo creador del universo, un solo Dios, digno de adoración, el Eterno, el creador del universo, y su Hijo, Yeshua HaMashiach, a quien el Eterno ha puesto como nuestro Rey, como nuestra autoridad, como nuestro Elohim. Pero Satanás quería adoración para él. Satanás quería que Yeshua se inclinara ante él, que se sometiera a él. ¿Sabe usted, hermano, hermana, que en nuestros días, en estos tiempos que estamos viviendo usted y yo, vamos a vivir muy de cerca esta experiencia? Muy, muy de cerca. La misma experiencia. En estos días está anunciado proféticamente que lo mismo que Satán estaba demandando de Yeshua, lo va a demandar de todas las personas. Va a pedir ser adorado por todo el mundo. Recuerde usted Apocalipsis, la imagen de la bestia. Entonces, atención con eso. Debemos de recordar con mucha firmeza las palabras de Yeshua. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. No estamos de ninguna manera sujetos, ni por la buena ni por la mala, de ninguna forma, a someternos al diablo y a sus planes malévolos. De ninguna manera someternos a inclinarnos, someternos a adorar a ninguna imagen, ni a la serpiente, ni a nada, ni a nadie. Recuerde usted las lecciones que nos da el profeta Daniel respecto a esto, cuando él mismo, desafiando la autoridad de quien era el rey de Babilonia, fue llevado al foso de los leones por no someterse. Y como los amigos de Daniel, por la misma cosa, fueron llevados al horno de fuego y prefirieron morir antes
que andar rindiendo reverencia a alguien que no fuera el Eterno. De tal modo que tenemos que tener clarísimo esto y seguir el ejemplo de Su Majestad Yeshua HaMashiach, de no someternos ante la autoridad de nada ni de nadie que nos esté queriendo forzar, ya sea de una manera pues por armas o a la fuerza o engañosamente. Porque aquí Satán está haciendo esto de una manera sutil, de una manera engañosa. Entonces no siempre, hermano, hermana, espere usted que el enemigo se presente por medio de armas y a la fuerza. Órale, te vas a inclinar. No. Muchas veces lo va a hacer de manera sutil. Y es muy probable que en estos días, que en estos tiempos, pueda esto estar siendo parte también de un engaño. De que de una manera sutil él esté moviéndose y guiando a las personas a que se inclinen o que nos inclinemos ante él de una manera sutil. Así que mucha atención con esto también. Y recuerde, las cosas al estilo del Eterno son de la manera difícil, nunca de manera fácil ni sencilla. Vámonos con la tercera. La tercera tentación. La tercera tentación que nos relata el Evangelio de Lucas es que Yeshua, el Satán, lo lleva al templo, dice alguna traducción, alguno de los alerones del templo, otro dice el pináculo del templo o la parte alta del templo. Ahora, no sabemos con certeza si esto estaba pasando así realmente físicamente. Es decir, si el Satán lo estaba llevando a Yeshua de allá para acá o esto estaba pasando como a manera de visiones. No sabemos. Otra vez no es tan relevante. Si era visión o si era una realidad, no es relevante. Lo relevante es la enseñanza en sí, lo que está pasando ahí. Y entonces, fíjese bien porque esto es muy, muy interesante. Las dos tentaciones anteriores, Yeshua las resuelve con la Torah, como debe de ser. Siempre con la Torah. Pero fíjese qué pasa ahora. En la tercera tentación, el enemigo ataca ¿con qué, hermano? Con la Torah. Con la Torah. Entonces se pone más difícil. Se pone más difícil y más complicado, sobre todo cuando no conoces la Torah. Porque si no conoces de la Torah, si no sabes acerca de cómo funciona la enseñanza del Eterno, pues cualquier persona va a llegar a tu vida, te va a enseñar un texto y te va a decir, mira, aquí dice, hazlo. Ah, bueno, lo voy a hacer. Mucho cuidado. O sea, el enemigo ataca con la Torah y le dice, otra vez, ¿no? La frase de hace rato, por cuanto eres el Hijo de Dios. Recuerde usted, el enemigo no está dudando, él no duda de que Yeshua es, él sabe que es el Hijo de Dios. Entonces las traducciones que dicen, si en verdad eres el Hijo de Dios, y suena como que lo pone en duda, no, o sea, para mí están patinando esas traducciones. El Satán sabe bien con quién está tratando, entonces, por cuanto eres el Hijo de Dios, arrójate. Arrójate de aquí, porque escrito está que a sus ángeles mandará delante de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, ¿cuál es el problema? La escritura lo dice. Y me encantó el video que les puse al principio, este video animado donde en esta parte de esta tercera tentación, ahí está la gente abajo, ¿no? Como animándolo, sí, aviéntate, tú eres el Mashiach. Cuidado, ¿sí? El enemigo trabaja de manera muy sutil y en este caso usando la Torah. Y con la misma escritura, entonces te quiere enganchar.
para que cometas el error. Y es triste, hermano, hermana, como hoy en día tantos millones de personas en el mundo están practicando cosas muy desagradables a Dios, justificándose en algún texto de la Escritura. Esto es terrible. Y cómo te enseñan un texto y te enseñan una doctrina y ya te dicen esto es así. Y tú te lo crees y entonces, mire, recuerdo, ahorita se me vino a la cabeza, una vez estaba escuchando un predicador que estaba él hablando de estos predicadores que les encanta el tema de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Y entonces el predicador está hablando acerca de lo que siempre hablan ellos, de que les des el dinero, ¿sí? De que le des la ofrenda, de que le des los diezmos. Entonces él está predicando acerca de esto y fíjese el texto que utilizó. Utilizó el texto de Elías, cuando Elías se enfrenta a los sacerdotes de Baal y de Acera. Utilizó ese texto para presionar a la gente a dar una ofrenda bien grande, porque el objetivo de la predicación era pues sacarle a la gente todo el dinero posible, ¿sí? Como casi siempre lo hacen estas gentes. ¿Sabe cómo le hizo? Usted, yo creo ahorita está preguntando, pero ¿cómo? ¿De dónde? Pues sí, a la experiencia de Elías contra los profetas, pues no habla ahí de los diezmos ni nada. Mire, el hombre utilizó este texto y dijo que ya ve que Elías mandó que ellos hicieran su culto, invocaran a Baal, y él construyó un altar para invocar al Eterno. Y entonces la parte donde Elías hizo una zanja y luego mandó llenar la zanja de agua, esa fue la parte que el predicador utilizó. Y dijo que en los momentos más difíciles, que en los momentos de sequía, porque aquellos eran años de sequía, 3 años sin llover. Entonces, que en los tiempos de mayor escasez, la gente como quiera tiene dinero, ¿sí? Que la gente siempre tiene su guardadito. Y así como la gente en aquel momento de algún lado sacaron agua para llenar la zanja, que así también él sabía que toda la gente hoy tenía su guardadito, todos tenían su dinero. Y que así como a Elías le trajeron el agua para llenar la zanja, ahora la gente tenía que traer el dinero para darle a él. Imagínense. Es un ejemplo nada más de cómo hay muchos pues sinvergüenzas, charlatanes, que se aprovechan y que usan la misma escritura para engañar. Así como el enemigo quiso hacer con Yeshua, citando la escritura, tentándolo con la misma Torah. Entonces, ¿cómo le haces ahí? ¿Cómo te sales de esto? Pues con la misma Torah, con la misma escritura. Fíjese que dice el salmista, la suma, ¿sí? La suma de tu palabra es verdad. ¿Sí? La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que dice el salmista? Que la verdad de Dios, la voluntad del Eterno, que está expresada en su palabra, siempre se va a expresar como resultado de un todo. Es decir, el resultado de toda la escritura. En otras palabras, eso de andar agarrando un verso por aquí, otro verso por allá, para elaborar una doctrina,
eso, eso no es de Dios. Acuérdese, no de la manera fácil. La suma de tu palabra es verdad. Cuando el Eterno nos declara una verdad en la Escritura, nos la va a declarar de Génesis a Apocalipsis. Y nos la va a sostener. No con uno o con dos versos, con muchísimos versos en la Escritura. De manera que por eso es importante que conozcamos bien las Escrituras. Por eso el maestro decía, escudriñen las Escrituras. ¿Sí? Por eso debemos de conocer y de leer. Por eso es que llevamos nosotros ese plan de estudio de la Torá anual, en donde estamos con porciones de la Torá, con porciones de los profetas, con porciones de los evangelios, y en el Shabbat estudiando salmos y estudiando romanos y estudiando cuánta cosa, porque necesitamos conocer bien las Escrituras, precisamente para cuando pase algo así, que el enemigo llegue y nos quiere engañar con un verso, nos quiere engañar citándonos una palabra para hacer algo indebido, tengamos a la mano la palabra correcta, tengamos a la mano la verdad contundente de la Escritura para refutar lo que Él nos está diciendo. ¿Cómo respondió Su Majestad Yeshua? ¿Con qué palabra de la Torá respondió a esta tercera tentación? Vamos a ver si nos contestan, como hace rato. ¿Con qué verso le respondió ahora? Escrito está, dijo el Satán. Sí, escrito está. Por cierto, ¿qué escritura estaba citando Satán también? Vamos a ver si se sabe en esta también. Porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Recuerde usted que el diablo conoce bien la escritura, se la sabe muy bien. Entonces la va a citar para engañar. Debemos de conocer la verdad absoluta e inalterable de parte del Eterno para poder echar abajo los engaños del enemigo. Entonces, vamos a ver si nos responden qué escritura estaba citando Satanás y con qué escritura le respondió Su Majestad Yeshua HaMashiach. ¿Satán citó Salmos? Muy bien, Satán citó Salmos. Salmo 91, 11. El Salmo 91, 11, muy bien, ahí está, ¿verdad? Satán está citando el Salmo 91, 11. El Salmo 91, qué hermosura, ¿no? A todos nos encanta el Salmo 91. ¿Cuántas versiones no hay cantadas también del Salmo 91? ¿Cuántos creyentes no se lo saben de memoria, verdad? El Salmo 91. Y mire cómo viene tremendo por lo mismo, porque oye, pues es un salmo precioso. Satán sabe, todo el mundo le va a gustar, todo el mundo se lo va a aprender, con mero, ¿no? Viene la tentación. Y gracias por la respuesta, hermana Aleida nos está citando la respuesta de Yeshua de Barim 6:16. De Barim 6:16, hermana Patricia, gracias. También ahí está la respuesta, 6:16. No pongan a Yahweh su Elohim a prueba como lo pusieron a prueba en Masá. Hermana Ketita, no tentarás al Señor tu Dios. Gracias, hermanas, por participar. Gracias. Entonces, ahí está. Entonces, Satán ataca con el Salmo 91:11 y Yeshua responde con el texto de Barim 6:16. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que siempre que haya alguna ligera duda respecto a algún texto de la escritura, o cuando tengas un texto que dice una cosa y otro texto que parece decir lo contrario, ¿qué hay que hacer? Ir a un tercer texto, a un cuarto, a un quinto, ir a todos los textos de las escrituras que hablan sobre el mismo tema para poder llegar a la verdad. Recuerda, la suma de tu palabra es verdad. Entonces es lo que tenemos que hacer.
y de esa manera llegar a una conclusión. En este caso, el tema acá que está, el tema que está sobre la mesa es el cuidado que el Eterno tiene de ti, o sea, el tema que pone Satán sobre la mesa. Otra vez manipulando la escritura, ¿no? Eso no está en discusión. Por supuesto que lo que dice el Salmo es totalmente verdad. ¿Usted cree que Yeshua no lo iba a saber? Sí, él mismo dijo cuando está llamando a los discípulos. ¿Recuerda usted cuando el llamado de Natanael? Cuando van y le dicen a Natanael, hemos encontrado al Mesías. Y que le dicen que es Yeshua y que es de Galilea, de Nazaret. Y entonces Natanael dijo, ¿de Nazaret? ¿A poco puede salir algo bueno de ahí, de Nazaret? Porque incluso dijo, ¿qué no sabes tú que de Galilea nunca se ha levantado profeta? Natanael conocía también la escritura, hermano. Está citando la escritura, ¿no? Esto porque cuando vemos el ministerio de los profetas que fueron oriundos, es decir, que nacieron en el reino del norte, la casa de Efraín, siempre profetizaron a la casa de Efraín, o sea, al reino de Israel. Pero nunca un profeta nacido de la casa de Efraín profetizó a la casa de Judá. Los profetas de casa de Judá sí profetizaron a casa de Judá y a casa de Efraín, ¿sí? Pero nunca un profeta de acá profetizó, era lo que decía Natanael. Por eso dijo, ¿cómo? ¿De Galilea? No puede ser. Si nunca un profeta de casa de Efraín nos ha profetizado a nosotros. Eso no puede ser. Pero bueno, como quiera Natanael, ahí lo convencen. Pues, bueno, hombre, total, le dice el otro discípulo, tú ven a conocerlo, pues, ¿no? Bueno, vamos. Y cuando llega a la presencia de Yeshua, Yeshua lo ve y le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Este no hay manera de engañarlo, este todo lo sabe, ¿no? Y Natanael se le queda viendo asombrado, ¿no? Por la forma como le habla y las palabras que le dice. Y le dice, maestro, ¿de dónde me conoces? Y Yeshua muy tranquilamente le dice, antes de que Felipe te llamara, te trajera, cuando estabas allá sentado debajo de la higuera, te vi. Entonces Natanael, totalmente admirado, le dice, oh Rabí, tú eres el Mashiach, tú eres el Hijo de Dios. Y Yeshua le dice, porque te dije que te vi sentado debajo de la higuera, por eso crees. Oh, mijito, prepárate, porque cosas mayores que estas vas a ver. Es más, y les digo a todos que de aquí en adelante ustedes verán el cielo abierto y verán ángeles del cielo que vienen a servirme. Si Yeshua sabía muy bien acerca del ministerio de los ángeles y que estaban a sus órdenes y que estaban a su servicio y que estaban todo el tiempo y no nada más al servicio de Yeshua, hermano. La escritura nos dice que el Eterno pone ángeles para protegernos a nosotros, para guardarnos, para revelarnos cosas, en fin, lo que vemos en las escrituras. Entonces lo que dice el salmista es totalmente es cierto, pero otra vez, cuando la escritura es manipulada por el enemigo, hay que tener cuidado. La escritura tiene que ser usada siempre con verdad y con los propósitos para los cuales el Eterno ha dado su palabra. Entonces Yeshua no cuestiona lo que dice el salmista, pero él cita una escritura que tiene una autoridad mayor sobre este tema al cual Satanás está llamando, es decir, arrójate del templo. Y Yeshua dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios.
O sea, estas cosas no funcionan así. Cuando el Eterno te está mostrando, cuando el Eterno te está revelando que hay un peligro, tú no debes de tentar al Señor. No debes hacerlo. Porque Él ya te está avisando. Él ya te está diciendo. Él ya te está protegiendo. Y si sobre la advertencia, oye, arrojarte de un edificio tan alto como era el templo de Jerusalén, es peligroso, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a hacer algo peligroso? Eso no se hace. Si tú sabes que algo es peligroso y si tú sabes que el Eterno no te está ordenando hacerlo, digo, porque va a haber ocasiones en las que el Eterno efectivamente te pueda ordenar hacer algo así. Pero otra vez, hermano, acuérdate, el discernimiento, el saber con claridad cuando el Eterno es quien nos está hablando y es el Eterno quien nos está diciendo que hagamos esto o que no lo hagamos. Entonces, otra de las cosas es que el Eterno nunca va a ir en contra de su propia palabra. Entonces, esto que Satanás está proponiendo nuevamente va en contra de la palabra del Eterno, aunque esté citando la Escritura, va en contra de una verdad absoluta que está por encima del texto del salmista. Entonces, escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces ya, ¿quién ganó la batalla? Yeshua ganó la batalla. Satán pues ya no pudo, se rindió, dijo no puedo, no hay manera con este hombre, y se retiró de ahí. Y de esta manera se cumple la escritura, hermanos, que dice que debemos de resistir al diablo y el diablo huirá de nosotros. Entonces hay que resistir, pero hay que resistir con las armas espirituales. Hay que resistir no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Hay que resistir con el conocimiento de la Torah. No hay mayor protección contra los ataques del enemigo que el conocimiento que tengamos de la Torah, que vivamos en obediencia a los mandamientos, que caminemos de la mano del Señor, y de esta manera es que vamos a poder salir adelante. Y es de la manera en que el enemigo va a tener que huir, va a tener que alejarse de nosotros al ver que no hay manera de que nos haga caer en las tentaciones. Ahí están las tres tentaciones con las cuales Yeshua luchó y venció, y las tres tentaciones con las que nosotros también nos enfrentamos a diario: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la vanidad. Me vino a la mente la película de El abogado del diablo, ¿no? El abogado del diablo, donde según en la película, el diablo siempre decía: vanidad, mi pecado favorito. Y no por nada dice Lucas que fue la tercera tentación, porque por ahí el enemigo es donde hace caer a muchos, por el lado de la vanidad. Igualmente, como hoy en día muchos religiosos, muchos predicadores han hecho del servicio al Eterno una cuestión ya de vanidad, de un show, de un espectáculo, de cosas terribles. O sea, se han ido por el lado equivocado. El enemigo ha logrado engatusarlos, ha logrado engañarlos con el tema de la vanidad, con esto de hacer un show. No se trata de eso. No tentarás al Señor tu Dios, así está escrito. Así que, hermanos, bueno, pues con esto estamos concluyendo el día de hoy nuestro estudio. Estamos concluyendo nuestro tema del Evangelio de Lucas, hoy con el tema de las tentaciones. Les invito de manera cordial para que nos acompañen el próximo viernes, primeramente el Eterno, para recibir el Shabbat. Estamos en tiempos muy difíciles, hermano. Estamos en tiempos muy complicados, cada vez más. Y
Y es necesario permanecer, más que nunca permanecer agarrados fuertemente de la mano del Eterno. El panorama profético en el mundo cada vez nos confirma más, con mayor fuerza, que Yeshua HaMashiach viene y viene pronto. Amén. Les invito a que estén muy atentos a lo que está ocurriendo con Estados Unidos de Norteamérica. Muy importante. Recuerde usted que Israel es el reloj profético del mundo. Pero en esta ocasión, Israel está acá. O una gran parte de Israel está acá, en los Estados Unidos. Usted sabe, y si no lo sabe, se lo comento, que desde que Israel nació como nación en el 48, su principal y mejor aliado ha sido los Estados Unidos de Norteamérica, incluso como una especie de protector para el pueblo de Israel. Esto porque hay mucho pueblo judío en los Estados Unidos. Pero con lo que está pasando hoy en Estados Unidos, y a ver si no me censuran el video por esto, ¿no? Pero con lo que está pasando en Estados Unidos, mucho de ese pueblo judío va a salir huyendo prácticamente del país. Y van a regresar a Tierra Santa, van a regresar allá. Y esto se puede ver como algo bueno, pero no lo es. Pero a final de cuentas es la voluntad del Eterno, porque Israel, en este caso, tiene que estar, mucho pueblo de Israel tiene que estar allá, para cuando vengan el día de la angustia de Jacob. Entonces, creo que por ahí va a darse esto, y creo que pronto vamos a ver, ser testigos de esta situación, y que muchos de los judíos que están ahorita en Estados Unidos van a empezar, de hecho ya empezaron a abandonar el país y empezaron a regresar a la tierra de Israel, por la situación que está pasando y que va a seguir avanzando todavía más. Entonces, estemos muy atentos a estos eventos proféticos que están ocurriendo y que nos confirman que esto ya se echó a andar y que ya no se detiene, y que el reloj profético está caminando rápidamente, y que el reino está viniendo rápidamente también. Entonces, pues, eso nos debe dar gozo y alegría, y aunque sabemos que pues es necesario, como está escrito, que a través de muchos padecimientos y sufrimientos entremos en el reino, no importa. Lo importante es que vamos a entrar en el reino, y eso es lo más maravilloso. Así que pues, y eso nos debe motivar a estar más fuertemente agarrados de la mano del Eterno, estar estudiando su palabra, estar unidos en oración, mantenernos unidos por los medios mientras se pueda. Recuerde usted lo que está pasando con WhatsApp, lo que viene con las redes, y bueno, el miércoles pasado, o el Shabbat creo, fue cuando les hablé de lo de Telegram, y ya varios hermanos ya se unieron a Telegram, yo también, ya estamos ahí conectados varios. Entonces ya si hay que salir de WhatsApp y abandonarlo, pues lo abandonamos, no pasa nada. Nos vamos a Telegram mientras se pueda. Pero debemos estar conscientes que en algún momento esto se va a acabar. Esto también, estos medios, esta comunicación se va a terminar, pero mientras se pueda, hermanos, pues aquí vamos a estar compartiendo la palabra, y por eso es necesario que usted aprenda lo más que pueda, para cuando venga lo verdaderamente difícil y complicado, y si usted ya no tiene la manera de estar escuchando a un predicador, a un maestro, usted ya tenga la suficiente enseñanza en su mente para salir adelante. Así que bueno, gracias por los saludos, gracias por los comentarios, bendiciones. Nos despedimos, espero verles el próximo viernes si el Eterno lo permite. Shalom.